Podría ser el protagonista del film de Robert Redford, pero en vez de susurrar a los caballos, Gallo susurra a sus gochos. Es la tercera vez que este ganadero de Langreo gana el Campeonato del Mundo de Manejo de Gocho Asturcelta en su cuarta edición celebrada en Agrosiero. Para mí que me llamen el susurrador de gochos, habrá que decir que sí, no sé. Bruxis para aquí no hay, para mí que son para la mano ya, aquí hablamos a las reyes. Y esta vez son las orejas de Bea, un ejemplar de 2 años y 300 kilos de peso. Superó un circuito de obstáculos en 2 minutos 55 segundos. Es hija de Kiko y hermana de Katy, anteriores vencedores, y quizá de herencia le viene su dócil carácter. Da igual que la hermana, y es muy tranquila. Bueno, tranquila está cuando quiera ya va a poner la gana, y igual la que te pongas delante que no te pongas delante, va a hacer lo que ella quiere. Pero bueno, igual que la hermana, bastante tranquila, noble. Llámela bien. El objetivo del campeonato de manejo no es otro que mostrar la simbiosis entre el propietario y el animal, algo que hay que trabajar. Mejor un día, 2 a la semana, vengo ahora, pongo ahí media hora, para arriba, para abajo, saco, vuelvo a meterla. Bueno, si después cansa, después ahora hay protesta y entonces con la protesta dejo, para no la malear. De momento se prepara para el próximo reto, ganar la competición que la Asociación de Creadores de Gocho Asturcelta quiere disputar contra el campeón de manejo de Porco Celta de Galicia.